Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. ¿Cuántas veces ha sido el caso que ustedes están en su casa descansando y luego oyen esto? Y luego se fijan por las cortinas o abren la puerta y ¿quién ven ahí? Muchas veces vemos que son los testigos de Jehová, que andan casa a casa predicando el evangelio de la Watchtower. Bueno, para los que no saben, los testigos de Jehová no ven a Jesucristo como Dios, el Dios Todopoderoso. Lo ven como un Dios menor, un Dios inferior. Para los testigos de Jehová, Jehová es el Dios Todopoderoso y es solamente el Padre, y el Hijo es un Dios poderoso. Entonces tienen a dos dioses, tienen un Dios mayor y un Dios menor. Pero el Todopoderoso es Jehová y el Dios poderoso es Jesucristo. Entonces tienen a dos dioses. Pero una cosa que un tema que seguidamente resulta cuando hablan con los testigos de Jehová es el tema de que Jesucristo fue creado. Dicen que Jesucristo es la primera cosa creada por Jehová. Y uno de los textos más favoritos que citan los testigos de Jehová es este. Lea así. Has estenikon tu theou tu uratu protaticas pesesketiseos. ¿Cuál verso es ese? Este es el texto de Colosenses capítulo 1, verso 15. Y lea así, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y dicen los testigos de Jehová, aquí lo tiene. Aquí dice que el Hijo es la primera cosa creada por Jehová. Y muchas veces cuando el cristiano ve esto, se sorprende. Dice, bueno, ¿qué es esto? Yo nunca había visto esto. ¿Por qué dice aquí que es el primogénito de toda la creación? ¿Estarían correctos los testigos de Jehová? ¿A poco realmente es Cristo Jesús la primera cosa creada por Jehová? Bueno, vamos a tratar con ese texto aquí ahorita, ¿ok? Le vamos a enseñar cómo refutar este texto, cómo contestarles y cómo evangelizarlos, ¿ok? Entonces vamos a poner atención aquí. Quiero que saquen sus Biblias y sus plumas o sus highlighters, no sé cómo les llaman en español, para destacar los textos en color. La primera cosa que quiero que vean es que el término primogénito, ellos presuponen algo con ese término. Ellos presuponen que primogénito significa que Jesucristo, aquí donde dice primogénito de toda la creación, que primogénito significa que Jesucristo es la primera cosa creada. Es lo que están presuponiendo. Bueno, la primera pregunta que debemos de hacer es esta. ¿Me puedes demostrar un solo caso de la Biblia donde un primogénito literalmente comenzó a existir como criatura al momento que nació como el primogénito? Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Me puedes enseñar un solo texto de la Biblia donde un primogénito comenzó a existir literalmente en el momento que nació como el primogénito? ¿Cuándo es que un referente se hace primogénito? Uno se hace primogénito cuando nace. No hay ni un solo caso donde una persona comenzó a existir desde el momento que nació como primogénito. Escuchen eso bien. Es un punto importante. No hay ni un solo caso en la Biblia, ni yo tampoco he visto en el mundo fuera de la Biblia, pero no hay ni un solo caso donde un primogénito literalmente comenzó a existir como una criatura desde el momento que nació como primogénito. Todos los primogénitos comenzaron su existencia antes de nacer. ¿Cuándo? En el momento de concepción. Entonces, si los testigos de Jehová me van a decir que prototokos, el primogénito en Colosenses 1:15, significa que Jesucristo es la primera cosa creada como primogénito, me tienen que dar un ejemplo donde un primogénito literalmente comenzó a existir en el momento que nació como primogénito. Entonces, nacer en prototokos, primogénito, no significa comenzar a existir como cosa creada. Lo único que significa es que cuando salió al mundo, pero no significa que ahí comenzó a existir como un referente, porque ya existía al menos todos los primogénitos, seres humanos al menos,
comienzan a existir antes de nacer, al menos 9 meses, y para los animales, algunos animales son diferentes. No hay ni un solo caso donde un primogénito comenzó a existir como cosa creada cuando se dice que es primogénito. Entonces, ¿por qué debemos de concluir que cuando dice aquí que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, que eso significa que es la primera cosa creada? Es el primer dilema que tienen los testigos de Jehová. Entonces, destaco otra vez, porque sí, yo sé que estoy repitiendo mucho, pero lo estoy repitiendo, lo hago por un propósito, para que se les grabe en la mente. No hay ni un solo caso donde un primogénito en la Biblia comenzó a existir como una criatura literalmente y ontológicamente en su ser desde el momento que nació o que se hizo primogénito. Nadie que se hace primogénito desde el momento de nacer comienza a existir ahí como un ser ontológico, sino ya existía al menos como un feto adentro del estómago de la madre o como un embrio antes. Ahora, si me van a decir que aquí prototokos, primogénito, no se está usando en un sentido literal, entonces ya no estamos tratando con lo que ustedes estaban diciendo, que aquí significa que literalmente comenzó a existir. Entonces aquí primogénito significa otra cosa. Y sí significa otra cosa. Y con eso vamos a tratar. La palabra primogénito en el griego prototokos también puede significar prioridad en importancia, o primero en rango, o preeminencia. Creo que se dice así en español, preeminencia. ¿Saben que si el apóstol Pablo quería decir que Jesucristo fuera la primera cosa creada, había varias palabras griegas? Habría protoktistas, primera cosa creada. Algunos me dicen que esa palabra no existía en ese tiempo, pero yo he localizado un documento en mi debate con el unicitario Julio César Clavijo Sierra, en la sección cuando hablo de Colosenses 1:15, ahí les doy en las notas de pie de página la documentación, de donde yo encontré un documento antiguo que no se data, que sí tiene protoctis. Es parte de la palabra, pero es evidencia filológica y arqueológica que sí existía la palabra primer crea. Eso sí está. Y eso lo pueden ver en mi debate. Entonces, cuando me dicen que esa palabra no existía en esos tiempos, ahí les doy una prueba que sí existía. Pero aparte de eso, hay varias otras palabras. Hay, por ejemplo, la palabra theoktistos. Y eso se puede traducir de muchas maneras, pero es un término que es poco controversial, pero también se puede ver literalmente como Dios creado. Este término se puede traducir como creado por Dios, o establecido por Dios, o algo como fundado por Dios. Este término aparece en la Septuaginta, en la apócrifa, segunda de Macabeos 6:23, theoktistu. Y este se data como al siglo II o I antes del tiempo de Jesucristo. Entonces, estas palabras existían ahí para Pablo, si él quería decir que Jesucristo es la primera cosa creada. La documentación para eso lo pueden ver en Henry George Little and Robert Scott, A Greek English Lexicon with Supplement. Eso se ve at the Clarendon Press, 1968, página 790. Y también ocurre esta palabra después en varios siglos. ¿Por qué menciono esto? Porque los testigos de Jehová dicen que no existían maneras para decir que fue la primera cosa creada, pero sí había. Aquí les voy a dar otro ejemplo. También existía la palabra protoplastas, primero formado o primero fabricado. El término protoplastas se encuentra en la literatura de la Septuaginta, también en el libro de la sabiduría o sabiduría de Salomón. Y se observa cuando el texto describe a Adán como el primer formado, tal como protoplastu 7.1 o protoplastan 10.1 en la Septuaginta, en los libros apócrifos. El punto que lo estoy mencionando es porque esto se puede ver que existía evidencia filológica. ¿Qué quiere decir eso? Que existía evidencia arqueológica. Ahí está. Los términos existían. Así cuando los testigos de Jehová me dicen que no existía, que eso es incorrecto. Pero también hay ejemplos bíblicos, lingüísticos, de que se podía comunicar esta idea. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2:13. Se encuentra otra vez la misma idea, cuando se describe a Adán como el primero formado. Y se ven dos palabras, protos y eplaste. Pero no como un término compuesto. O sea, no es un término compuesto, sino que son dos palabras separadas. Pero se ve la misma idea. Aquí se ve que Pablo sabía cómo comunicar la idea del primero formado. Pero eso no es lo que se ve en Colosenses 1:15. Lo importante es que en la Biblia la palabra primogénito no siempre es utilizada para referirse al primero que nació. Bueno, ya que les mencioné esto,
Quiero que tengan ahí su texto de Colosenses 1:15, ¿ok? Quiero que circulen la palabra primogénito, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esa es la traducción del Nuevo Mundo. Circulen la palabra primogénito, y la palabra griega, si la quieren escribir ahí en su margen, es protáticos. Protáticos. Eso se escribe así. P-R-O-T-O con acento, T-O-K-O-S. Protáticos. P-R-O-T-O con acento, T-O-K-O-S. Protáticos. Esta es la palabra para primogénito. Entonces ahí en sus Biblias, ahí en el margen, primero circulan la palabra primogénito. En el margen pongan protáticos. Protáticos significa primogénito. Después, quiero que hagan esto en su margen de su Biblia. Escriban estos textos, ¿ok? Son muy importantes. Escriban Génesis, capítulo 25, del verso 25 al 31. Génesis, capítulo 41, del verso 51 al 52. Esos dos textos. Y después lo vamos a comparar con Jeremías, capítulo 31, verso 9. Y Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Y también podemos tratar hasta Salmos 89, verso 27. ¿Ok? Pero vamos a tratar con el primero. Entonces, quiero que ahí en sus Biblias también donde dice protáticos, pongan ahí preeminencia, prioridad, posición principal. Se puede usar muchos significados, pero preeminencia es lo que le da el contexto, que es P-R-E-M-I-N-E-N-C-I-A, preeminencia o prioridad. Bueno, vamos a ver el primer texto, Génesis capítulo 25, del verso 25 al 31, ¿ok? Génesis capítulo 25, del 25 al 31. Cuando ustedes leen este texto, van a ver que el primogénito era Esaú. El primogénito era Esaú. Eso se ve en Génesis 25:25 y lo pueden circular. Pero, aunque Esaú fue el primogénito, podía vender legítimamente esa posición, su primogenitura, a su hermano. Léanlos cuidadosamente. Dice, y luego en el verso 31 dice así, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Ahí está. Y es interesante porque aquí están, en el Génesis está en el hebreo, pero la primera traducción del hebreo al griego se llama la Septuaginta. Y en la Septuaginta traduce esta palabra como protáticos, que es la misma palabra griega que se ve en Colosenses capítulo 1, verso 15. Bueno, regresemos a Génesis 25, en el verso 30, bueno, lo voy a leer otra vez del 31 al 33, ¿ok? Dice así, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Verso 32, y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues? La primogenitura? Y el verso 33, y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. ¿Ok? ¿Ven cómo se puede transferir la primogenitura a Jacob? No quiere decir que cambió de nacer y nació antes que el otro. Entonces, la primogenitura se puede transferir. Eso es una cosa, la primera cosa que entiendan que protáticos, el primogénito, la primogenitura se puede transferir. No siempre se refiere a la primera persona nacida. Es un punto muy importante. Y luego, ahora quiero que volteen para Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Y aquí podemos ver otra vez que se puede transferir la primogenitura. Y dice así, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito más como profano la cama de su padre, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. ¿Ven ahí cómo se puede transferir la primogenitura? Hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Entonces podemos ver aquí en 1 Crónicas 5:1 que se puede transferir la primogenitura. No siempre se refiere a la primera persona nacida. Ahora, volteen para Génesis capítulo 41,
versos 51 a 52. Génesis capítulo 41, versos 51 a 52. Aquí vamos a ver que el primogénito era Manasés y el segundo era Efraín. Sin embargo, se observa el orden reverso al hablar en términos de primogenitura, cuando se observa Jeremías 31:9. Entonces notamos nuevamente que en Génesis capítulo 41, del verso 51 a 52, Manasés es el primogénito. El segundo es Efraín. Recuerden eso, ¿ok? Ahora volteen y cuando estén aquí en Génesis pueden ponerle la nota ahí a la margen. En Génesis 41, 51 al 52, en el margen pónganle ahí Jeremías 31:9. Para cuando hablen con los testigos de Jehová, ahí tienen el texto. Entonces ya miramos que Manasés es el primogénito, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Le voy a leer nuevamente antes de que nos vayamos para Jeremías. Le voy a leer Génesis 41, del verso 51 al 52. Dice, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés. ¿Ok? Génesis, nuevamente, capítulo 41, versos 51 al 52. Verso 51. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés. ¿Cómo le puso? Manasés. ¿A quién? Al primogénito. Ok. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. Y al segundo le puso el nombre de Efraín. Porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces, pongan mucha atención. El primogénito es Manasés. En Génesis capítulo 41, verso 51. El segundo es Efraín. Ok, ya tenemos ese punto. Ahora en Jeremías 31:9 dice, porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. ¿Miraron eso? Dice, Efraín es mi primogénito. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué es que Jeremías 31:9 dice que Efraín es mi primogénito, cuando en Génesis capítulo 41, verso 52 dice que el segundo le puso Efraín? ¿Quién es el primogénito entonces? Nuevamente, primogénito no siempre significa la primera persona nacida. Esto indica que se puede transferir eso de primogénito. No siempre significa literalmente el primer nacido. También tenemos el caso de Salmos 89:27, donde dice que David es el primogénito, aunque en realidad fue el hijo más joven de la familia. Entonces, en la Biblia, el término primogénito también puede significar preeminencia, posición principal o prioridad o algo así. Bueno, cuando vemos ahora Colosenses, donde dice que eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, significa entonces que Jesucristo tiene la preeminencia sobre toda la creación o hasta la posición principal. ¿Cómo sabemos que esta es la interpretación correcta? Porque el contexto apoya esta interpretación. Vamos a leerlo. Miren, Él es Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ok? Ahora, quiero que vean algo muy interesante aquí. Supongamos que Jesucristo es la primera cosa creada, como dicen los testigos de Jehová, aunque está muy lejos de probarlo. Supongamos que sí. Vamos a leerlo como lo leen los testigos de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Los testigos de Jehová aquí le han insertado la palabra otras, cada vez donde dice todas las otras cosas, todas las otras cosas, todas las otras cosas. Pero ustedes pueden ver eso en sus propias Biblias. Pero mi punto que quiero hacer aquí es este. Entre el verso 15 y el verso 16 hay un término muy interesante. Se llama una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es un enlace que conecta la cláusula previa con la cláusula que sigue. Y aquí es el término hati. Hati. H-O-T-I. Hati. Y se puede traducir por qué o por. Bueno, aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora esta palabra hati nos va a decir por qué es el primogénito de toda la creación. Nos va a explicar. Mira, lo vamos a ver así. Si Él es la primera cosa creada,
Ahora el verso 16 nos va a decir por qué es que es la primera cosa creada. Vamos a verlo, ¿ok? Como lo leen los testigos de Jehová. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, la primera cosa creada. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ven como la interpretación de los testigos de Jehová no te está diciendo por qué es la primera cosa creada. Por lo tanto, ellos ignoran la conjunción hati, que debe de ser una explicación de lo que sigue. La interpretación de los testigos de Jehová hace que el texto se quiebre, porque el verso 16 no te está diciendo por qué es la primera cosa creada. Eso me está probando a mí que le están mal interpretando prototokos, primogénito. Ahora, vamos a interpretarlo como nosotros lo entendemos, que tiene preeminencia sobre toda la creación. Vamos a ver si le da el contexto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tiene preeminencia, la superioridad sobre toda la creación. ¿Por qué? Vamos a ver verso 16. Hati nos va a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es que tiene la preeminencia sobre toda la creación? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible, invisible, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y no solamente eso, y Él existía antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas se mantienen, se permanecen. ¿Ven cómo esta interpretación sí le da el contexto del verso 15 al 16 y al 17? Porque si interpretamos que Él tiene la preeminencia de toda la creación, después en el verso 16 nos dice por qué es que es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué tiene la preeminencia sobre todo? ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y no solamente eso, amigos. Él está deteniendo todo junto. Para las personas que no creen que el Hijo preexistía, como los unicitarios, aquí el Hijo está deteniendo toda la creación desde el momento que fue creada. Y eso es mucho antes de que nació de María. Por lo tanto, el Hijo ya existía. Ese es otro asunto, voy a tratar con eso en otro día. Pero aquí estamos mirando algo muy interesante. El término primogénito no siempre significa el primer nacido, y menos el primer creado. Porque no hay ni una ocasión donde un primogénito comenzó a existir su existencia desde el momento que se hizo primogénito. Uno se hace primogénito en el momento que nace. ¿Ok? Ahora, si van a decir que Jesús no nació como nacen todos los demás, entonces no se está usando el término primogénito como todos los demás. Se está usando en una manera diferente. Entonces no se usa en un sentido literal. Entonces se está usando aquí, como vemos el contexto, en un sentido que dice que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Ya hemos probado que el término no siempre significa el primer nacido. Hemos probado que también significa preeminencia. Y el contexto nos está diciendo que Él es antes de toda la creación. A los testigos de Jehová no les gustó esto, que diga que es antes de toda la creación, porque tendría que ser antes de sí mismo. Y esa es una absurdidad lógica. Por eso en la Biblia de los testigos de Jehová le cambiaron estos textos del verso 16 al 20. Cada vez que dice tapanta, todas las cosas, le insertaron todas las otras cosas. Cuando analizamos el contexto de Colosenses 1:15, podemos observar que Pablo no pudo haber llamado a Cristo una criatura en este pasaje, porque él mismo continúa diciendo en el versículo 16 que todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él, y que Él existió antes de todas las cosas. Si Cristo existió antes de todas las cosas, Él no puede ser una de estas cosas creadas. Esa es una absurdidad lógica. ¿Cómo puede Él ser una cosa creada si Él es antes de todas las cosas creadas? Los testigos de Jehová dicen, bueno, cada vez que se ve el primogénito siempre es parte de la categoría de lo que es. Pero lo que ignoran es que ellos tienen las dos categorías de creación. En Colosenses 1:15, la primera categoría es la única categoría que, según ellos, fue directamente creado por Jehová. La segunda categoría son todas las otras cosas que fueron creadas por medio del Hijo. Entonces tienen dos tipos de categoría. Una categoría que fue creada directamente por Jehová y es la única cosa en esa categoría.
Y después la segunda categoría, todas las otras cosas, los cielos, la tierra, la luna, nosotros, fueron creadas según ellos por medio de Jesucristo. Ellos dicen que donde quiera que existe el primogénito que el primogénito siempre es parte de lo que sigue. Eso se refuta inmediatamente por demostrar que esa es una absurdidad lógica. ¿Por qué? Porque como Jesucristo es la única cosa creada que cae en la categoría del Colosenses 1:15, según los testigos de Jehová, eso indicaría que Jesucristo es parte de sí mismo. ¿Cómo puede ser Jesucristo parte de sí mismo? Porque eres la única cosa creada en esa categoría. Esa es una absurdidad lógica. Si es parte de esa categoría, entonces hay otras partes de esa categoría que fueron creadas directamente por Jehová, que no son Jesús. Y eso contradice su teología, porque ustedes dicen que Jesucristo es la única y primera cosa creada por Jehová directamente. Pero si Jesús es parte de esa categoría, entonces ¿en dónde está esa otra parte? Tienen puras contradicciones por donde quiera. Bueno, amigos, espero que con esto ya hemos aquí demostrado que la interpretación de los testigos de Jehová no da con el contexto. Es una interpretación errónea y debe de ser rechazada. Dios les bendiga.